Para terminar entonces ese capítulo de los síntomas astrológicos de la sociedad, enfocado en cáncer, tenemos ahora que entender y transponer, digamos, la última parte de las expresiones de cáncer o de la luna que habíamos visto a través del mito hacia la sociedad. Entonces habíamos hablado de Hécate. Hécate, ya esa fase de la luna o esa diosa que representa una etapa ya de maduración óptima. Es esa diosa lunar que ya ha entendido, ha asimilado los elementos anteriores que hemos visto, el elemento de entender la feminidad o lo femenino y lo masculino, el elemento de entender lo que significa la familia. Así que esa figura Hécate representa esa maduración lunar o esa maduración de cáncer a la cual todos tenemos que llegar, ¿no? Todos tenemos que llevar nuestra parte cáncer a una cierta maduración. ¿Y cómo se expresa entonces esa maduración? Bueno, vimos en el mito que había dos facetas de Hécate, que había dos relaciones de los seres humanos con Hécate. Por una parte, habíamos visto que hay toda un entendimiento de Hécate con una persona que puede generar miedo, una persona que promueve cierta fantasía, mucha superstición, es decir, una falta de control sobre las emociones. Y por otra parte vimos a una Hécate que más bien se presenta a los seres humanos como una diosa de la sabiduría, es decir, como hemos mencionado, una diosa que ha asimilado un cierto conocimiento, que ha asimilado su desarrollo previo y que puede ahora entregar todo ese conocimiento o esa sabiduría y en gran parte gracias justamente al control de las emociones que sabemos que son los elementos más representativos de los signos de agua y de cáncer en particular. Entonces, Hécate es la figura de cáncer que ha logrado contener, entender y utilizar de manera eficiente lo que sería la emocionalidad y a raíz de eso también que ha podido desarrollar lo que sería la intuición en última instancia. Así que dentro de la sociedad, si hacemos ese paralelo con Hécate, la emocionalidad o la expresión de las emociones sería el otro gran elemento típico de cáncer que está presente en nuestra sociedad y que tenemos que optimizar y que tenemos que entender y que tenemos que utilizar de manera más eficiente. ¿Por qué digo de manera más eficiente? Porque podemos darnos cuenta que de forma general las emociones o la expresión de las emociones dentro de la sociedad no son, primero, bueno, no son expresiones muy positivas, por decir así, y nos llevan a un desarrollo de la persona o de la sociedad, nos llevan realmente a un avance. Ese aspecto de emocionalidad o de sobreemocionalidad que encontramos en nuestra sociedad actual es más sinónimo de estancamiento, es más sinónimo de limitación o de imposibilidad para avanzar. Y eso es lo que hay que
entender y recuperar. Si nos acordamos de las charlas sobre Géminis, habíamos hablado de las 10 estrategias de manipulación mediática. Según Noam Chomsky, el pensador norteamericano, había 10 estrategias de manipulación que los medios utilizaban para generar un cierto poder o para, digamos, poder influenciar sobre el pueblo, sobre la gente que está escuchando a los medios. Y una de esas manipulaciones era justamente el aspecto de la emocionalidad. Nos decía de apelar o de utilizar más la emoción o las emociones que la reflexión. ¿Sí? Una de esas estrategias de manipulación era desarrollar o utilizar más el aspecto emocional que la reflexión. Y eso es obviamente un gran peligro. Y estamos totalmente, bueno, hemos caído mucho en esa trampa, en ese peligro, y es fundamental que recuperemos un poquito de control sobre ese aspecto, y es fundamental que logremos salir de esa manipulación, de esa trampa que realmente no nos ayuda a crecer o no ayuda a la sociedad a ser más sana. Así que, bueno, primero creo que es bastante fácil de darnos cuenta que tan presente están las emociones o está la emocionalidad en nuestra sociedad. Especialmente, bueno, se hablaba obviamente de los medios de comunicación en todo lo que son las llamadas redes sociales. Podemos ver que es solamente, bueno, en gran parte, unas publicaciones o unas interacciones totalmente emocionales. Las redes realmente sirven para transmitir emociones en gran parte y buscamos despertar, buscamos topar el plano emocional de las personas cuando publicamos algo, cuando compartimos algo. Esa búsqueda de un like o de un corazoncito, es eso finalmente. Una búsqueda de un despertar, una cierta emoción que nosotros vamos a considerar positiva o agradable, digamos, para nosotros, y obviamente vamos a rechazar las emociones o las muestras, las expresiones emocionales que no nos son tan agradables. Entonces, las redes están realmente llenas de emociones, ¿no? Y de emociones básicas, obviamente. No nos enfocamos mucho en los mensajes en sí. Si publicamos o si mandamos de nuevo fotos o frases, es para impactar en el plano emocional, realmente no es para generar mucha reflexión. De hecho, ni hay tiempo, ¿no? Con esa sucesión de frases o de publicaciones cada 10 segundos o cada minuto, no hay el tiempo para decir, ok, déjame ver, déjame pensar qué me dice esa frase, qué me dice esa publicación, la voy a analizar. No, hay otra que viene y otra y otra. Lo único que hacemos es reaccionar en función de la emoción que se nos ha generado. Entonces, muchísimo cuidado con ese aspecto cada vez más presente de emocionalidad en las redes. Esa búsqueda del
sensacionalismo, ¿no? Finalmente, ¿no? Todos esos aspectos sensacionalistas, que siempre quieren topar emociones nuestras, muchísimo cuidado con eso. Recuperemos un poquito más de reflexión, de capacidad a controlar todos esos impulsos, ¿no? Y démonos el tiempo para analizar, para racionalizar y para realmente tener otra percepción y otra relación con esas publicaciones. El otro elemento totalmente obvio de cómo se nos quiere manipular a través de las emociones se refiere a las ventas, obviamente, a lo que sería el negocio. Sabemos que todo parte de un cierto marketing emocional, por llamarlo así. Hay que topar emociones nuestras, hay que despertar alguna emoción para vendernos un cierto producto y hacernos creer que lo que se nos vende es felicidad, es bienestar, es seguridad. Son los mensajes que se nos muestran. Se nos vende realmente emociones. Tenemos que comprar tal producto porque ese producto nos va a dar belleza, nos va a dar felicidad, nos va a dar seguridad. Entonces, cada publicidad o cada propaganda que incita a nuestra compra intenta topar nuestro plano emocional y perdemos totalmente la razón o la capacidad de usar la razón para darnos cuenta de realmente necesito ese producto, realmente necesito comprar esto, pero como nos llenamos de emocionalidad, perdemos el poder de reflexionar y caemos enseguida en la trampa. Así que mucho cuidado con esa manipulación, que obviamente tiene fines económicas, intereses económicos. Recuperemos un poquito de control sobre eso. Otro elemento de mucha emocionalidad, de muchas emociones que justamente hemos comentado, que se relaciona con los puntos anteriores de cáncer, con los otros desarrollos necesarios de nuestra parte cáncer, era, por ejemplo, el aspecto de la familia, el aspecto de lo femenino en general. Sabemos que lo femenino se relaciona de forma muy íntima con la emoción, con el plano emocional. Y como habíamos visto que la sociedad es cada vez más femenina o más feminizada, podemos ver que obviamente es cada vez más emocional. Lo mismo que la familia, hemos visto que dentro de la familia muchas veces hay un desequilibrio entre lo femenino y lo masculino, y ese exceso de femenino significa un exceso de emociones y de emocionalidad. Entonces, desde ahí parte la recuperación de ese equilibrio, y la recuperación del control sobre nuestras emociones. Ni hablemos, bueno, de todos los programas que podemos ver, ¿no? En internet, en la televisión, programas de supuesta TV realidad, los programas de entretenimiento, todo se basa sobre el despertar emociones. Ni hablemos de las telenovelas. Obviamente sabemos que, como estábamos diciendo con Hécate, ¿no?
una figura inmadura de Hécate es fantasía, por ejemplo. Obviamente el plano emocional tiene un vínculo fuerte o estrecho con la fantasía y esa falta de control emocional nos puede hacer caer fácilmente en la fantasía. Y vemos programas, vemos videos que refuerzan esa fantasía y que nos hacen creer que eso es una cierta realidad. Toda esa fantasía, repito, parte de una falta de control de nuestro plano emocional. Mucho cuidado con ese elemento. Bueno, es parte de nuestra, podemos ver, de nuestra cultura, es parte de nuestras sociedades actuales. De hecho, creo que el movimiento que conocemos como el New Age o la nueva era está totalmente, se basa totalmente sobre justamente ese aspecto emocional, jugar con nuestras emociones, despertar una cierta emocionalidad. A nivel astrológico, bueno, esa nueva era que correspondería a Acuario, a la era de Acuario, bueno, Acuario justamente no es tanto un impacto emocional, ¿no? Acuario representa justamente un aspecto mucho más, digamos, de intelectualidad, por decir así, o un acercamiento mucho más a lo que sería el mundo de las ideas. Entonces, la emocionalidad no va realmente con ese intento o con esa etapa de New Age o de nueva era. Y si es posible que estemos en esa etapa, en esa era, bueno, tenemos que ir justamente empujando hacia aspectos que no sean tan emocionales para tener finalmente un verdadero desarrollo, un verdadero cambio de época, de era. Pero siempre con esa idea de estar muy consciente, ¿no?, de la emocionalidad que está presente de todo lado y de querer controlar y de querer salir de eso, digamos, ¿no? Utilizar esas emociones para desarrollar algo superior. Y desgraciadamente, ese aspecto emocional también se encuentra muy a menudo en todos los grupos que supuestamente nos venden justamente conocimiento, nos venden sabiduría, nos venden esoterismo, pero muchas veces lo único que hacen es igualmente jugar o manipular nuestras emociones a través de ciertos rituales, de ciertas ceremonias en las cuales se comparte mucha emoción. Se nos quiere hacer pensar que eso significa un desarrollo personal o una evolución del ser humano. Para nada. Eso es tan efímero y tan variable como lo son las emociones. Entonces no vamos a encontrar nuestro desarrollo, nuestra evolución en aspectos que no sean estables o duraderos. Es decir, no vamos a encontrar desarrollo en las emociones. Cuidado con todos esos grupos o esos gurús o, bueno, cualquier persona que supuestamente nos quieren dar conocimiento, pero que utilizan exclusivamente a las emociones. Como que tú puedes, tú tienes un poder interno, lo único que tienes que hacer es conectarte contigo y llenarte de amor o conectarte
con la madre tierra. ¿Mm? Todo ese tipo de discurso que suenan, "Ah, qué lindo, me siento bien, ay, qué lindo escuchar esas palabras". Cuando dejas de escuchar esas palabras, no queda nada. Mucho cuidado con eso. Claro que tú puedes hacerlo. Claro que tú tienes el potencial. Claro que tú tienes el poder. Pero para que ese poder se exprese, se necesitan otros elementos más allá de las emociones. Para que ese amor, esa magia que se te ofrece solamente como emoción, para que estén presentes y pueden obviamente estar presentes y les podemos usar, necesitamos otras herramientas que no se encuentran en el plano emocional. Así que, claro, después el siguiente paso, cuando hemos entendido esa manipulación emocional, es, bueno, ¿hacia dónde entonces busquemos esos elementos superiores, por decir así? ¿O qué hago para impactar en mi plano emocional? ¿Qué hago para utilizar mis emociones para un verdadero crecimiento? Y antes de llegar a ese último punto, me está viniendo obviamente a la mente la situación actual del COVID y de la pandemia, donde podemos ver el reflejo exacto de lo que estamos diciendo, es decir, de puras emociones y de poca reflexión. Nuestra, nuestro entendimiento de la situación, si podemos hablar de entendimiento, es totalmente emocional. Nuestra relación con la situación es totalmente emocional. No hay realmente una reflexión. No hay una formación de criterios, una investigación para entender. Todos nos volvemos expertos en enfermedades, en virus, en COVID, repitiendo o transmitiendo emociones. Pero así no se llega a ser expertos. Así no se llega a entender lo que está pasando. Entonces, mucho cuidado con solamente difundir emociones y por lo general emociones negativas, miedo, pánico, inseguridad, todo lo que se relaciona con esos elementos. Cuidado con eso. Así que sí, ahora entonces podemos llegar al punto de qué hacemos, cómo manejamos ese plano emocional. Y obviamente eso debería partir de una educación emocional, por decirlo así. En los institutos educativos, en las escuelas, debería haber una educación emocional o una educación sobre lo que son las emociones. ¿A qué corresponde una emoción? ¿A qué etapa de nuestro desarrollo corresponde la emoción? ¿Cómo la podemos controlar? ¿Hacia qué la podemos dirigir? ¿No? Tenemos que exigir en nuevos sistemas educativos ese entendimiento o esa educación emocional. Es fundamental para nuestro desarrollo. Si no entendemos lo que es una emoción, si un adolescente que está en pleno desarrollo emocional no entiende de qué se trata o no entiende cómo puede impactar sobre sus emociones, es lógico que después se pierda totalmente en eso. Si nuestra sociedad no entiende lo que significa la emocionalidad, es lógico que se pierda en eso. Así que recuperamos o construyamos esa necesaria educación
emocional. Y obviamente, dentro de esos pasos de la educación, dentro de esos caminos para ir manejando mejor nuestras emociones, lo primero sería de discernir las emociones que son más nobles con las emociones más básicas. Y también, posiblemente antes de eso, hay mucha confusión entre lo que es una sensación, un sentimiento y una emoción. Primero recuperar ese entendimiento, ¿no? Especialmente parece que dentro del ámbito psicológico se están mezclando las palabras. No es lo mismo un sentimiento y una emoción, aún menos una sensación. ¿Entendemos realmente la diferencia? Entendemos que sensación y sentimiento vienen de una raíz que les relaciona con los sentidos. Una sensación y un sentimiento se relaciona directamente con los sentidos. Ya no es un aspecto emocional. La emoción viene después. La emoción es como más allá del sentimiento. La emoción ya está topando un aspecto más mental. Primero habría que desarrollar esos temas, recuperar ese entendimiento. Y después, cuando llegamos a entender lo que es una emoción, ¿no? Primero nos daremos cuenta que emoción es una palabra que significa un movimiento, es decir, que significa una acción. Es decir, que una emoción tiene que llevarnos a la acción. Si nos lleva a un estancamiento, como dijimos, es que algo está mal. Y obviamente las que nos van a llevar más fácilmente a la acción son lo que podríamos calificar de emociones elevadas, emociones nobles, superiores. Entonces siempre tendríamos que empujar ese tipo de emoción. Como hemos dicho, no desarrollamos elementos que generen miedo, que generen inseguridad, que generen desconfianza. No vamos a las emociones que van a generar valor, que van a generar disciplina, justicia, ¿no? Belleza, que van en esa dirección. Siempre privilegiamos emociones positivas, por decirlo así, emociones nobles. Eso es un punto fundamental, ¿no? Dentro del uso de las emociones. Y lo más importante es entender que más allá de las emociones tenemos el plano mental, el uso de nuestra mente. La verdadera manera, posiblemente la única, de usar nuestras emociones para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo es desarrollando nuestro plano mental. El aspecto mental es el aspecto que nos va a permitir tener distancia, justamente, porque si queremos impactar sobre nuestras emociones a partir de otras emociones, bueno, es posible solamente a partir del momento que tenemos, digamos, el manual de instrucción, cómo hacerlo, que tenemos la teoría. ¿Y dónde se encuentra esa teoría? ¿Dónde se encuentra ese manual de instrucción? En el aspecto mental. Es decir, a través del uso de la razón, a través de la reflexión, a través de la formación de criterios, a través de la investigación, a través de lo que podríamos llamar una cierta intelectualidad. Solamente gracias a nuestra mente o al desarrollo de nuestra razón, por decir así, tendremos las herramientas correctas para después impactar eficientemente sobre las emociones. Entonces es fundamental recuperar ese entendimiento y fundamental llevar
siempre a la reflexión. Como decía la manipulación que se nos hace es apelar a la emoción más que a la reflexión. Y nosotros los que vamos a transmitir, como dijimos, es la emoción sobre un problema. Lo que realmente sacamos como elementos fundamentales es la emoción. ¡Ay, qué miedo me pasó esto! Y la otra persona vas a decir, ay, ¿sabes que a fulano, wow, qué miedo le pasó esto? Y propagamos esas emociones negativas. Pero la idea es reflexionar sobre lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es el problema real? Y a raíz de eso sacar una solución real, una solución concreta. Pero si nos apegamos o si vemos solamente la emoción, nunca encontraremos soluciones. Y eso es lo que la sociedad tiene que hacer. ¿No? Es lo que cáncer, que nuestra parte cáncer, en su expresión máxima, en su expresión madura, tiene que hacer. Llegar siempre a controlar su aspecto emocional, ¿no? Su aspecto de agua dentro de la perspectiva astrológica, que se refiere a las emociones, controlar las emociones gracias al paso hacia el aspecto mental, al plano mental, gracias a la reflexión. Entonces, eso sería realmente el impacto importante que deberíamos producir sobre nuestra parte cáncer a nivel individual, a nivel personal o a nivel de la sociedad. Recuperar mucho, mucha reflexión, recuperar mucha capacidad de analizar, de racionalizar, de reflexionar, de tener criterios y después poder usar las emociones más nobles para ir creciendo como personas y como sociedad. Entonces, les dejo para que reflexionen sobre esos puntos. Siempre estamos abiertos a una conversación posterior, obviamente, y una búsqueda juntos de la manera más eficiente de impactar y de tener nuestras expresiones astrológicas las más maduras posible. Entonces, aprovechemos cuando estamos en época de cáncer, aprovechemos tal vez para acordarnos de esos puntos cáncer y para poder impactar y obrar sobre ellos para ir mejorándolos. Así que les dejo con esos temas de reflexión y les digo hasta pronto.